Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Panorama Chaqueño aquí en la señal de Giga Red. Como siempre, aquí estamos para poder acompañarlos y contarles todo lo que ha pasado en esta parte del nordeste argentino, con mucha información para compartir con cada uno de ustedes que nos siguen en todas nuestras ediciones. Momento ahora de meternos a conocer el anticipo de los principales temas del día. Polémica por la excarcelación de presos en la Argentina. Un gran debate se abrió en los últimos días tras la decisión de la justicia de liberar a aquellos presos que se encuentran en situación de riesgo en lo que respecta a la pandemia del coronavirus. 312 casos positivos de COVID-19 y 1.608 casos de dengue en Chaco fue el informe que han dado las autoridades sanitarias, y además se ha confirmado la víctima fatal número 14 por COVID-19 en la provincia. Nuevas medidas para algunas localidades del Chaco, así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich en conferencia de prensa en las últimas horas. Son algunos de los títulos que vamos a estar compartiendo aquí en Panorama Chaqueño. Avanzamos con más noticias aquí en Panorama Chaqueño y vamos a meternos directamente a la información que tiene que ver con la situación de las pequeñas y medianas empresas de la provincia, pero principalmente de aquí de la ciudad de Resistencia, en medio de esta crisis sanitaria que ha golpeado a todo el mundo, pero un golpe realmente muy fuerte ha sufrido la economía de la República Argentina. Y las pymes están prácticamente al límite del colapso, y para conocer más en detalles vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Martín Jiménez, que ya lo tenemos en línea y que como siempre agradecemos su contacto. Martín, Darío Barrientos te saluda, muchas gracias por atendernos. Buen día, Darío, agradecido a vos por el llamado. Bueno, Martín, realmente la situación sigue siendo cada día más crítica, sumado a la extensión de la cuarentena hasta el próximo 10 de mayo. Sí, mirá, la verdad que venimos ya de más de 40 días con los comercios cerrados. Esta extensión hasta el 10 de mayo, para serte sincero, no creo que el 10 de mayo se termine todo. Y la verdad que las empresas, y las pymes sobre todo, están necesitando medidas contundentes por parte del Estado. O sea, acá estamos recibiendo muy poco en base a lo que nos piden que nosotros hagamos, que es mantener nuestros negocios cerrados con ingresos ceros. Y la verdad que hay muchísimas empresas que están muy complicadas y lamentablemente hay muchísimas que ya están cerrando, y si seguimos en la misma senda van a ser muchas más las que van a seguir ese camino. Así que la verdad que creo que estamos a la espera todavía de medidas un poco más generales, porque las que vinieron hasta el momento, tanto en reducciones impositivas como en ayudas económicas por parte del gobierno nacional, son absolutamente insuficientes, son para algunos sectores. Más del 50% de las pymes no puede acceder a esos beneficios, y la verdad es que estamos muy preocupados por esta situación. Y vamos a meternos ahora directamente a la información económica que tiene que ver con los datos que se han dado a conocer en las últimas horas, y que una familia, para no ser pobre, tuvo que tener un ingreso de 42.000 pesos en el mes de marzo. Es la información que se ha dado a conocer en las últimas horas. Según el INDEC, una familia de 4 integrantes, 2 adultos, 2 niños menores de edad, necesita 41.994 pesos con 86 para no caer debajo de la línea de la pobreza. En tanto, para una familia conformada con las mismas características mencionadas, la línea de la indigencia quedó en 17.353 pesos,
tras el impacto de la suba en los productos que integran la canasta básica alimentaria, que en marzo subió al 3,4%. Por otro lado, la canasta total que mide la necesidad de alimentos, indumentaria y pago de servicios subió un 7,8% entre enero y marzo, un porcentaje menor al de la canasta básica alimentaria porque las tarifas de los servicios públicos se encuentran congeladas, al igual que el transporte público de pasajeros. Así que esa es la información que en las últimas horas el INDEC ha dado a conocer. 41.994 pesos con 86 para no caer debajo de la línea de la pobreza. Y seguimos con más noticias aquí en Panorama Chaqueño y ahora vamos a situarnos lo que pasa en la ciudad de Resistencia y es un tema que venimos siguiendo muy de cerca y tiene que ver con el pedido de empréstito que ha solicitado Gustavo Martínez en su momento por 1.000 millones de pesos. En un momento se había hablado de que se aprobaba 400 millones de pesos. La oposición decían que no iba a pasar el monto de los 250 millones de pesos y aparentemente estaríamos en condiciones de decir que se pudo aprobar el endeudamiento, pero no está muy claro esto. Así que estamos en contacto telefónico con la concejal de la Unión Cívica Radical, la doctora María Teresa Celada, que como siempre agradecemos su contacto para conocer realmente si esta situación ya se ha dado, se ha aprobado o continúa en este gris que aún todavía no está muy claro. Celada, Darío Barrientos la saluda, ¿cómo le va? Hola Darío, buen día, ¿cómo estás? Bueno, hoy amanecíamos con esta noticia y escuchábamos que justamente se habla de que se aprobó el endeudamiento del crédito que había solicitado el intendente Gustavo Martínez y hablamos también, muchos están diciendo de que es el mayor endeudamiento de la capital chaqueña. ¿Se ha avanzado? ¿Se pudo aprobar? ¿Esto es así? Bueno, en realidad él presentó un proyecto por 1.000 millones de pesos de endeudamiento. Luego de trabajar en las comisiones de Asuntos Generales y de Hacienda, he acompañado el proyecto donde se le autorizaba un endeudamiento por 250 millones, no los 1.000, porque entendíamos que ese era el déficit de caja que podría tener entre 110 y 120 millones por mes. Con los 250 iba a poder subsistir, digamos, por decir de alguna manera, de 2 a 3 meses. Mientras tanto, nosotros teníamos que modificar la ordenanza impositiva respecto a los impuestos inmobiliarios y tasas de servicio para poder tener una recaudación propia como corresponde, porque en realidad y en virtud de los impuestos que han aumentado de la manera en que aumentaron, la gente no es que precisamente corrió a pagarlos, sino que tenemos un déficit muy importante en esa cuestión. También tenemos una baja considerable en la coparticipación que se recibe, que la provincia es la encargada de entregar, por dos cuestiones fundamentales. Una, porque la gente tampoco paga los impuestos provinciales y nacionales. Esto es así, no porque no quiere, sino porque no puede. Y además porque se están cobrando algunos juicios y algunos créditos que antes no se le descontaba de la coparticipación, según nos informaron. Entonces, entre la baja recaudación y la poca coparticipación, el déficit es entre 110 y 120 millones de pesos por mes para afrontar los gastos del municipio. Bien, por eso nosotros entendíamos que 250 estaba bien. Sin embargo, la mayoría de los concejales entendieron que había que otorgarle 400 millones de crédito para poder emitir letras o bonos. Esta fue la ordenanza que fue sancionada la semana pasada. Él veta esta ordenanza y incorpora un nuevo artículo en el veto donde pide otros 400 millones de pesos más. Por eso yo digo que este es un nuevo proyecto disfrazado de veto. Nosotros ayer tratamos este veto, nosotros lo rechazamos totalmente, y cuando digo nosotros hablo del bloque en general, y el veto fue aprobado con solo 6 votos, que para un veto común aprobar con 6 votos es lo que corresponde y lo que establece la Carta Orgánica. Pero lo que aquí no se quiso tener en cuenta, porque yo lo advertí, por eso dije que no se quiere tener en cuenta, es que al ingresar un nuevo monto es un nuevo crédito y se necesitan los 2/3 del Consejo, es decir, 8 votos en sentido afirmativo.
Y llegamos al momento de hacer la pausa, pero como siempre recordarte que a través de las redes sociales vas a encontrar toda la información que te contamos en cada una de nuestras ediciones. En Facebook, en Instagram, nos podés seguir en Panorama Chaqueño y por supuesto suscríbete a nuestro canal exclusivo en YouTube en Panorama Chaco, donde vas a enterarte de todo lo que pasa en esta parte del país y este número que está en pantalla, número de WhatsApp, para que estemos conectados con cada uno de ustedes. La pausa, ya venimos. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Continuamos con más noticias en Panorama Chaqueño, pero antes de seguir vamos a contarte cómo han cerrado las cotizaciones de las principales monedas en el mundo. El dólar para la compra en el día de hoy ha cerrado a 63 pesos con 50, para la venta 68 pesos con 50. Dólar solidario 88 pesos con 40. El euro para la compra 69 pesos con 45, para la venta 75 pesos con 35 y el real para la compra 12 pesos con 91, para la venta 14 pesos con 84 centavos. De esta forma han cerrado las cotizaciones de las principales monedas en el mundo. Avanzamos con más información aquí en Panorama Chaqueño y vamos a hablar de un tema que realmente es muy caliente, muy polémico en la República Argentina, y creo que acá está inclusive hablamos de una nueva grieta que se abre en medio de esta decisión que tiene que ver con la excarcelación de los presos en la República Argentina en medio de este contexto de crisis de emergencia sanitaria que estamos atravesando a nivel mundial, y que se habla de que las cárceles es un foco realmente muy pero muy importante de contagio de COVID-19. Y vamos a analizar un poco esta situación desde el punto de vista penal. En este momento estamos en comunicación telefónica con el doctor Marco Molero, que agradecemos este contacto para poder tratar, ¿no es cierto?, de desmenuzar esta situación que tiene que ver con este tema tan que está en tela de juicio y que por supuesto hay muchas repercusiones al respecto de este tema. Doctor Molero, Darío Barrientos lo saluda, un gusto, ¿cómo le va? Un placer, Darío, charlar como siempre con ustedes. Bueno, doctor, a ver, es un tema realmente que sigue creciendo, es un tema muy pero muy caliente. ¿Cuál es su opinión respecto a este proyecto de la excarcelación de los presos en medio, ¿no es cierto?, de la pandemia del coronavirus en Argentina? Muy sintéticamente, para hablar del concepto de preso, que es un poco menos homogéneo de lo que le parece, que lo que parece, haría una pequeña apreciación primaria. Dicho esto, ¿qué se entiende por preso? Y tenemos por lo menos dos categorías en la República Argentina de privados de la libertad, tanto sistema federal como sistema provincial. Los condenados, es aquellos que fueron sometidos a un juicio oral, fueron encontrados culpables y están purgando las condenas, por un lado. Y por el otro, aquellos que se encuentran en estado de situación de prisión preventiva, es decir, son personas sospechadas de haber cometido un delito y que preventivamente, para que no se fuguen o no entorpezcan la investigación, el Estado, haciendo uso de un derecho temporal que tiene, los priva de libertad, es generalmente los mismos establecimientos carcelarios que los condenados, y están esperando que se le haga el respectivo juicio para saber si son inocentes o culpables. Mientras tanto, constitucionalmente son inocentes. En esta subclasificación yo le diría primero, mire, el verdadero problema no está dado en los presos sin condenas, aquellos que se encuentran en estado de prisión preventiva, porque al respecto no sería tan cuestionable una flexibilización en las excarcelaciones, y básicamente porque hay un argumento que es básico, es decir, mire, si el Estado tiene elementos para considerar que esa persona es culpable, debió haber hecho a su respecto un juicio oral, es decir, si no lo hizo, es por propia ineficiencia del aparato judicial, por el motivo que fuera, falta de personal, exceso de casos, lo que usted diga, pero lo cierto es que respecto de cada una de esas personas un juicio no se ha hecho, técnicamente siguen siendo inocentes.
En consecuencia, no sería dramático considerar una flexibilización en las excarcelaciones. El punto a dilucidar es cómo resolver la situación de la población carcelaria de los presos con condena. Y la situación es por lo menos dificilísima de resolver, prescindiendo de lo ideológico. Desde lo ideológico uno podrá encontrar soluciones mágicas y genéricas, y no quisiera caer en este simplismo. Sí ver cuál es el cuadro actual de situación en la provincia del Chaco. El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a un habeas corpus, hizo lugar parcialmente a un habeas corpus presentado por la Defensoría General de la provincia, sugiriendo a los jueces inferiores que arbitren las medidas para garantizar la salud de las personas privadas de su libertad. Y en las últimas horas se ha dado a conocer un nuevo parte epidemiológico de coronavirus en la provincia del Chaco. Son 312 casos los confirmados, 1.608 casos de dengue y lamentablemente una nueva víctima fatal, una persona de 61 años que ha fallecido a raíz de COVID-19 en las últimas horas. La doctora María Elisa Flores, quien es directora de epidemiología, amplía los detalles en la nota. Pasamos al parte de coronavirus. Tenemos hasta el día un total de 2.797 notificaciones, de los cuales 312 fueron positivas y 2.222 descartadas o negativas. El día de la fecha tenemos que anunciar una nueva persona que falleció de 61 años, también con comorbilidades, con otras patologías de base, que estaba internada en un sanatorio privado de acá de la ciudad de Resistencia, por lo que llevamos 14 muertes hasta el momento. Tenemos un total de 105 recuperados o altas dadas hasta el momento y tenemos en este momento 15 personas internadas. De estas 15, 12 están moderados, se puede decir. Por ahí está la confusión de que por qué ayer nos preguntaban por qué están en terapia, emperrando, pero es porque la unidad de COVID en este momento está ahí, está en la terapia, pero no son pacientes graves, sino que son pacientes moderados. Y tenemos en el momento 3 pacientes en estado grave. Lo que queremos pedir nuevamente es la responsabilidad de todos con el aislamiento social, el distanciamiento social, las medidas de higiene, las medidas de lavado de manos, la medida o usar alcohol en gel en los momentos en que no podemos lavarnos las manos, las medidas de toser o estornudar en el pliegue del codo, el uso del tapabocas o barbijos para salir de nuestras casas, evitar los lugares en donde haya muchas personas, evitar las colas, tener un mínimo de 2 metros entre persona y persona en los lugares en donde tengamos que hacer una fila. Y el gobernador Jorge Capitanich, en la jornada de ayer por la noche, dio una conferencia de prensa en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, dando a conocer nuevas medidas de circulación en algunas localidades de la provincia del Chaco. En virtud de que efectivamente el domingo hemos suscrito un decreto de adhesión al decreto 408-2020 de necesidad de urgencia, suscripto por el presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, en Acuerdo General de Ministros, nosotros ahora estamos ampliando efectivamente las atribuciones, en ejercicio de las atribuciones establecidas por el artículo 3 del decreto 408 y obviamente también con las limitaciones del artículo 4. Hemos hecho una ronda de consultas y por eso quiero transmitir que lo hacemos hoy, martes, después de las 21 horas, en virtud del agotamiento de una ronda de consultas con diputados provinciales, con presidentes de las cámaras de comercio, con la Federación Económica, con sindicatos, con representantes de la Confederación General de Trabajo, en fin, digamos, con múltiples actores, con el objeto de garantizar
la posibilidad de un amplísimo nivel de consenso a los efectos de ir resolviendo también diversas peticiones que efectivamente nos han hecho llegar. Hemos hecho una clasificación de localidades de acuerdo al nivel de riesgo, a la densidad poblacional y a la cantidad de casos diagnosticados con COVID-19, para lo cual suscribimos este decreto número 540/2020, que es el que vamos a publicar en el día de la fecha. Hemos clasificado claramente a la provincia en nivel de riesgo crítico. Es aquella localidad o aquellas localidades que tienen por lo menos las siguientes características. Primero, se trata de que casos activos con circulación viral comunitaria o de contacto y o alta densidad de población de más de 50.000 habitantes. Entonces, nosotros hemos clasificado esto en virtud de estos tres aspectos. Por lo tanto, determinamos que Puerto Bermejo, Las Palmas, Isla de Cerrito, Resistencia, Barranquera, Fontana y Puerto Vilelas tienen un nivel de riesgo que amerita un tratamiento de carácter especial. ¿Qué es lo que pretendemos garantizar? Primero, que las actividades comerciales, industriales, de construcción y productivas de bienes y servicios se mantienen y ratifican las habilitaciones y restricciones actuales en los términos del decreto número 488/2020. En el caso concreto de los hoteles, se permite para alojamiento de personas que requieran por recomendaciones médicas o que presten servicios esenciales, lavaderos con asignaciones de turnos, ladrillerías, albañilería, pinturería como actividades complementarias a obra pública y privada especialmente habilitada, peluquerías, barberías y afines con habilitación de municipio local y en virtud de asignación de turnos. En el caso concreto de servicios profesionales, vuelvo a insistir con la reducción horaria, turnos y sin salas de esperas. Ya pusimos el detalle de la obra privada y obviamente el porcentaje de población involucrada en las actividades que se habilitan como excepción no puede superar el 50% y las habilitaciones se flexibilizarán en sectores de barrios fuera del macrocentro y zonas periféricas. O sea, la idea central es efectivamente que en el área de mayor densidad de riesgo efectivamente se desaliente este tipo de actividades, a excepción de algunas obras específicas que por la importancia relativa que tiene y por el cumplimiento estricto de protocolos se puedan desempeñar. La circulación. En ese sentido, nosotros mantenemos la restricción horaria, la reducción de transporte público. El transporte público de pasajeros en el área metropolitana tienen recorrido especial, de 21 a 5 horas no hay desplazamiento de transporte público de pasajeros, solamente puede haber de 5 de la mañana a 21 horas con frecuencia horaria. La medida de circulación vehicular por día y alternancia de acuerdo al número de dominio patente también se mantiene vigente en virtud del decreto número 488/2020 y también los protocolos estrictos para circulación en el micro y o macrocentro de las ciudades. Y el lunes 4 de mayo comienza el pago de los salarios de los estatales, así fue anunciado esta información en las últimas horas y de esta manera, en conferencia de prensa que llevó adelante el gobernador Jorge Capitanich, anunció que el lunes 4 comenzará el cronograma de pagos para la Administración Pública Provincial. En este punto se mantendrá el mismo esquema del mes pasado, es decir, que tanto activos y pasivos percibirán sus saberes de acuerdo a la terminación de sus DNI y en un horario reducido establecido. De esta manera, los fondos serán abonados a lo largo de 6 días, ya que evalúan pagar también el sábado 9 de mayo. Así que ya está la confirmación. Lunes 4 de mayo comienza el pago de los sueldos de los empleados de la Administración Pública Provincial, de la misma metodología que se ha utilizado el mes pasado, en la cual se estuvo abonando en horarios reducidos y además con la terminación del documento nacional de identidad. Y llegamos al final de nuestra edición, pero como siempre a través de las redes sociales vas a encontrar los principales temas del día en Facebook, en Instagram, nos seguís en Panorama Chaqueño y por supuesto a través de nuestro canal exclusivo en YouTube en Panorama Chaco. Allí vas a encontrar todo lo que necesitas saber y este número que está en pantalla, número de WhatsApp, para que estemos conectados con cada uno de ustedes. Nos despedimos, pero antes vamos a contarte cómo estará el tiempo para lo que resta de esta jornada.
Atención, para hoy se espera cielo mayormente nublado, mínima de 19 grados y una máxima de 27. Para mañana, atención ya, el último día del mes de abril se espera cielo algo nublado, mínima de 19 y una máxima de 30 grados para esta parte del nordeste argentino. Señoras y señores, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos con toda la información en nuestro próximo encuentro. Aquí, como siempre, en la señal de Giga Red, en un solo lugar, en Panorama Chaqueño. Como siempre les decimos, quédese en casa, cuide de su familia, porque es la manera también de cuidarnos entre todos y es la única herramienta de poder combatir a este enemigo invisible que es el coronavirus. Que Dios los bendiga a todos y será hasta nuestro próximo encuentro. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanece en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de Todos.